Estimados padres y apoderados, bienvenidos a Matema. En este tutorial queremos explicarles y queremos analizar con ustedes cómo debemos hacer que nuestros hijos o hijas mejoren en matemáticas. Y para eso debemos entender un poco de qué se trata todo esto. Bien, en primera instancia vamos a decir que la matemática la podemos construir desde dos partes o desde dos perspectivas distintas. La primera perspectiva, y las puse acá en la pizarra, tiene que ver con la práctica. La práctica es la cantidad de ejercicios, o la muñeca que muchas veces decimos nosotros, la cantidad de ejercicios que hace un alumno. Muchas veces, por ejemplo, cuando tienen problemas en las operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, las tablas multiplicar o los signos, van cometiendo errores. Entonces, en la medida que hacen ejercicios, se hacen más expertos. ¿Un alumno puede mejorar en eso y subir sus notas? Sí, puede mejorar, pero probablemente no sea el mejor alumno o no tenga las mejores calificaciones. Porque hay otra parte, que es la parte analítica, que es esta parte que está acá, que tiene que ver con el análisis. Es decir, con el pensar un problema, con traducir el problema, expresarlo como una parte matemática y después con la práctica se resuelve, con la forma de poder resolver. Esto es como muchos ejercicios que estén listos. Por ejemplo, una operación básica puede ser 7x menos 4 más 5 igual 2x. Una ecuación básica que está expresada directamente, donde lo único que hay que hacer es resolver. Bueno, un alumno que en general va practicando los signos, cómo se hace, no tiene problemas en esto. El problema acá es cuando ya viene el ejercicio. Y gran parte, por ejemplo, de la química y de la física tiene que ver con una parte de análisis y una parte matemática. Por lo tanto, quienes no aprenden o fortalecen la parte práctica, difícilmente pueden ser buenos acá. Vamos a poner unos casos. Hemos visto casos donde a alumnos les iba bastante mal, fortalecimos la parte práctica y mejoraron sus calificaciones, pero no llegaron al éxito de las calificaciones, o sea, no fueron excelentes. Por otro lado, hay alumnos que se les fortaleció la parte analítica, mejoraron sus calificaciones, pero la parte práctica hacía que no llegaran o no lograran el 6 de calificación. Pero la combinación de ambas nos da un alumno que, wow, es un alumno muy bueno, que le gusta, que entiende, que le toma el gusto. Bien, hay que decir que esto no está hecho para personas genias, no, esto está hecho para cualquiera. Hemos visto casos donde alumnos de verdad han llegado con calificaciones entre 4 y 5 y fortaleciendo la parte práctica primero y después la parte analítica hemos logrado resultados bastante exitosos. O sea, por decirlo, varios con promedio 7 en matemáticas. Bien, no eran genios, lo lograron. Algunos estuvieron a punto de repetir, pero lo lograron. Entonces, el secreto en el fondo está en entender que necesitamos dos cosas prácticas. Ahora los voy a invitar a que profundicemos en esta parte donde podemos hacer un doble clic y entender mejor cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Bien, vamos a hacer un doble clic en esta parte práctica y vamos a ilustrarlo con un edificio. En general, la construcción de la matemática, y quizás muchos de los que somos más grandes, alguna vez nos dijeron que la matemática se construía, o la construcción, o el aprendizaje se construía como un edificio, donde por una parte están los cimientos del edificio, ¿cierto? El hoyo que se hace para hacer los pilares del edificio y sostener toda esta estructura, para luego ir montando cada uno de los pisos de forma sólida y que esto no se derrumbe. Bien, pero ¿por qué se hace este análisis? Porque en general muchos profesores asumen que el alumno viene de años anteriores con aprendizajes ya bastante sólidos, lo que muchas veces no es así. Muchas veces, por ejemplo, nuestros hijos tienen problemas con las tablas de multiplicar, que es algo de lo que forma parte de los cimientos de este edificio, donde hace que la construcción hacia arriba sea muy débil, por lo tanto no se logran grandes resultados. Vamos a explicar un poquito que necesitamos tener varias cosas en estos pilares
que son, podríamos ponerlo acá, el ingreso a la enseñanza media o quizás octavo o quizás séptimo, dependiendo de la exigencia de algunos colegios, pero lo que necesita un alumno es operar operaciones con números naturales. Las operaciones con números naturales son operaciones como la suma, como la resta, como la multiplicación y la división. En la multiplicación están las tablas de multiplicar. Bien, cuando los alumnos no llegan con las tablas de multiplicar bien aprendidas, tienen problemas siempre después en tiempo, se demoran mucho en contestar las pruebas, se equivocan normalmente en el resultado final, pueden aprender otras materias, como por ejemplo el álgebra, como las funciones, como la trigonometría, pero cuando se enfrentan a operaciones básicas tienden a equivocarse. Entonces el problema de no tener fortalecido la parte de operaciones básicas nos va a generar problemas para adelante. Entonces tenemos muchos problemas de papás que tienen hijos con calificaciones deficientes y lo que hacen es obligarlos a estar 2 horas aprendiendo algo, una materia nueva, por ejemplo en segundo medio, en primero medio, en tercero medio, donde los obligamos a estudiar algo y el problema no está en lo que están aprendiendo, el problema está en que no tenemos problemas en las operaciones pasadas. Por ejemplo, las operaciones con enteros, números con distintos signos, sumas y restas de números con distintos signos, multiplicación y división de números con distintos signos, la regla de los signos, es que me equivoqué en un signo, es que no sabía cómo transformarlo. Bueno, son problemas de base, son problemas que se enfrentan y normalmente hay alumnos, incluso hay hasta muchos memes, donde se ilustra eso, me equivoqué en un signo, porque hay una debilidad en operaciones que son esenciales para el aprendizaje. Y vuelvo a repetir, hay materias nuevas, los alumnos les va un poco o les va a regular, los ponemos a estudiar materias nuevas donde su problema principal está en las operaciones básicas. Entonces, si no somos capaces de fortalecer esta parte principal, aunque esté en segundo medio, aunque esté en primero medio, debemos resolverlo sí o sí. Por otro lado, voy a pasar así, están las operaciones con los racionales. A modo simple están las fracciones, los decimales, suma y resta de fracciones, multiplicación y división, cómo se usan, cuáles son las reglas principales. Simplificación de fracciones. Algo tan simple como la simplificación de fracciones, que se repite constantemente en matemática, muchos alumnos son muy lentos. ¿Y saben por qué son lentos? Porque no se saben las tablas en general. Entonces todo esto va construido sobre pilares y donde nosotros, para poder ayudar a nuestros hijos, lo que debemos hacer es fortalecer las partes esenciales. Y por último, podríamos ilustrar el orden. Orden y estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay muchos alumnos que se saltan pasos. Yo era uno de esos, lo debo admitir, pero con el tiempo uno empieza a aprender que cuando uno tiene una estructura es como una rutina que uno tiene para hacer cosas. Por ejemplo, cuando uno se viste, primero a lo mejor se pone la polera, otro se pondrá en el calcetín derecho, etc. Pero hay un orden. En matemática tiene que haber un orden y bastante detallado. Fíjense una cosa. Un alumno, octavo, séptimo, sexto quizá, primero medio, segundo medio, que solamente con aprenderse y mejorar en las operaciones de números naturales, sube sus notas. Una persona que estando en primero, segundo medio, tercero medio, entrena en números enteros, sube un poco sus notas. Una persona que fortalece los números racionales sube sus notas y una persona que es más ordenada y más estructurada en lo que hace, sube sus notas y aquí sin saber nada más, solamente en ser más ordenados. Porque en general a las personas que les va muy bien no solamente tienen la práctica y la analítica, sino que también tienen un orden, una estructura. Y ellos
cometen menos errores. Entonces, a las personas, y fíjense bien, a las personas que les va realmente bien son las personas que cometen menos errores. Entonces, ¿cómo cometo menos errores? Si me sé las tablas, si opero bien con los signos, si soy ordenado, solamente con fortalecer esas cosas uno empieza a ver resultados que son bastante prometedores. Aprovechemos de profundizar un poco más en la parte analítica. Algo habíamos hablado de que en física y en química, principalmente, pero en matemática también, están los problemas de planteo, que normalmente causan muchos problemas, valga la redundancia, a los estudiantes. Porque no se entiende, incluso mucha gente que tiene esta parte práctica dice, sé hacer el ejercicio, lo hago bien, pero llega la prueba y me bloqueo, no sé nada, porque esta parte está muy débil. Esta es la parte donde nosotros debemos aprender a pensar, a traducir un problema. En la parte física, cómo enfrentar un encabezado de un ejercicio para traducirlo en datos y esos datos llevarlos a ecuaciones y poder resolver problemas. Entonces, esta parte de acá, que es el problema traducido, es una forma de pensar, una forma de análisis que es tremendamente importante. Entonces, los alumnos y alumnas que tengan problemas en la parte práctica probablemente tengan mayor frecuencia en que les vaya mal en química y física, porque hay una parte analítica que pueden aprender, pero se van a equivocar en la parte práctica. Por eso la combinación de estas cosas, de estos dos elementos, es tremendamente importante para, tener alumnos que les vaya excelente, que disfruten su aprendizaje, que disfruten de tener buenas notas. No está hecho para genios, lo decíamos anteriormente, por lo tanto, solamente hay que ir corrigiendo ciertas cosas que nos parecen importantes que ustedes sepan. Así que, si les gusta este video, denle like, comparta y puede encontrar más información y más apoyo en www.matema.cl.